Gloria a Dios. Al rey Saúl le dijeron, tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el furor de su ira. Saúl no cumplió el furor de la ira de Dios. El furor de la ira de Dios en cuanto a la misión que Dios le había dado. A través del profeta Samuel, Dios le dio instrucciones a Saúl que destruyese todo que tenía que ver con los amalecitas, que no dejara ni siquiera a los niños, ni bestias, nada, tenía que exterminarlos por completo. ¿Por qué Dios da un mandamiento tan severo? Esto es una parábola. Los amalecitas, sus hijos y todas sus bestias representan las carnalidades que Jesucristo vino a destruir en nuestras vidas. Representan los demonios que Jesucristo vino a destruir. Los reinos que están sobre la tierra, impidiendo que los hijos de Dios se manifiesten y tomen posesión del reino aquí en la tierra. Dios le dijo al rey Saúl, destruye, mata, descuartiza. No tengas misericordia de nada. Tienen que ser exterminados del todo. Saúl desobedeció. En su mente carnal, él tuvo unos pensamientos. Se dejó llevar por el pueblo, la mentalidad del pueblo, la carnalidad del pueblo. ¿No sería mejor guardar algunas de estas cosas? ¿No sería mejor sacrificarle algunas de estas cosas a Dios? ¿No sería mejor traer algunas de estas cosas al culto a Dios? ¿No sería mejor utilizar estos recursos de una manera que beneficie al reino de Dios? A Saúl se le dijo no. Y como él no lo cumplió y quiso guardar algunas de las cosas, incluyendo a la potestad que Dios había mandado que él destruyese, al principado que Dios mandó que destruyese, en aquel tiempo era representado por el rey amalecita, Amalek. Saúl guardó la vida de la potestad que era contraria al reino de Dios. O sea, estaba trabajando para el diablo. Estaba ayudando al diablo. Estaba ayudando a la carne. Pero él le dijo a Samuel que tuvo miedo. Tuvo miedo del pueblo, del qué dirán, de lo que sucedería. Tuvo miedo de la opinión de los hombres. Y no cumplió el furor de la ira de Dios. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Hoy día está el peligro de caer en semejante error. Hay muchas cosas que Dios ha mandado a destruir en nuestras vidas. Nosotros somos el terreno. Nosotros somos el mundo. Y dentro de nosotros hay muchas cosas que Dios ha mandado a destruir, a degollar, a descuartizar, a hacer polvo, a desaparecerlas del todo de nuestro reino. Dios nos mandó a tomar posesión de esta tierra que somos nosotros. Aleluya. Posesión total. Pero muchos de nosotros se nos enseña que somos todos débiles. Que Dios entiende nuestra debilidad. Que Dios sabe que nosotros no podemos con todas estas cosas. Que es por gracia y no por obras. Y por lo tanto, tú puedes dejar algunas de esas cosas vivas en tu vida. Y al hacerlo, se te dirá lo mismo que se le dijo a Saúl. Por cuanto no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el furor de su ira, serás desechado. Esto fue lo mismo que le pasó al pueblo de Israel.
cuando Dios lo envía a tomar posesión de la tierra prometida. La tierra prometida simboliza el reino que Dios quiere establecer en nosotros. El reino de los cielos ha venido y quiere establecerse en nosotros. Padre nuestro, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra, así también como en el cielo. Pero nunca tomaremos posesión del reino de Dios en nuestra vida hasta que no saquemos todos los amalecitas, todos los filisteos, todos los jebuseos, todos los gergeseos y todas las otras naciones gentiles que habitan en nuestra tierra. ¿Cuáles son esas cosas? Fornicación. ¿Cuáles son esas cosas? Mentira. ¿Cuáles son esas cosas? Ira. ¿Cuáles son esas cosas? Contienda. ¿Cuáles son esas cosas? Indolencia. Alaba la gloria de papá. ¿Qué es indolencia? Querer servir a Dios sin sufrir. Querer servir a Dios sin pasar trabajo. Querer servir a Dios sin hacer obras. Alabado sea el nombre de Jesús. Solamente tener licencia de tirarse para atrás porque todo es por gracia. Porque muchos han entrado encubiertamente que tornan la gracia de Dios en licencia para pecar, en lascivia, en disolución, en hacer lo que ellos quieren, en no sacar de su tierra las obras de la carne. Esas obras de la carne hay que destruirlas. Se nos ha dado la gracia o el poder de Dios para sacar eso de nuestra tierra. Se nos ha dado ese mandamiento. Para poder cumplirlo, por supuesto, tiene que ser primero que recibamos la gracia que necesitamos para hacerlo. Dios nos da la gracia. Todo es por gracia. Nada se puede hacer sin gracia. ¿Y qué es la gracia de Dios en tu vida? Es recibir el poder necesario para cumplir su mandamiento. Nadie puede cumplir sus mandamientos a menos que el primero derrame su gracia sobre ti. A menos que el primero te dé el poder para hacerlo. A menos que el primero te dé la autoridad para ejecutarlo. Eso es gracia. Lo recibes, ese poder lo recibes sin merecerlo. Y lo recibes para que lo pongas por obra. Maldito todo el que hiciere la obra de Dios indolentemente. Maldito, así dicen los profetas. Saúl fue maldito. Por cuanto no obedeció la voz. ¿Cuál es la voz? Esta palabra tiene mandamiento, parapeto, tiene todo tipo de ordenanza, estatuto. El nuevo pacto está lleno de órdenes y de cosas que hay que cumplir. Por supuesto, ese mismo pacto nos revela que no se pueden hacer, no se pueden cumplir ninguno de esos mandamientos sin la gracia de Dios, sin el poder de Dios. O sea, que es por gracia y no por obras. ¿Cuáles obras? Obras humanas. Por más que una persona trate de obrar algo en su poder humano, nunca jamás lo va a poder lograr. Solamente el poder de Dios obrando a través de la persona. Pero para que ese poder obre a través de nosotros, para que esa mano de Dios sea la que obre esas obras a través de nosotros, nosotros tenemos que creerle y tenemos que poner la disposición. Tenemos que rendirnos a Él. Tenemos que creer. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que rendir nuestra propia voluntad. Y aquí Dios nos pide que cumplamos el furor de su ira. Pero ven acá, que Dios tiene furor. Y que Dios tiene ira. Y que Dios lo combina y lo llama el furor de su ira. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y Él quiere consumir todas esas cosas que hay en nuestras vidas, que en el antiguo pacto se simbolizaban con las naciones gentiles.
se simbolizaban con los amalecitas y los filisteos y toda otra esa gente. Simbolizaban carnalidades. Y sus principados y potestades simbolizaban esos demonios que se apoderan de las personas que permiten esas carnalidades en su vida. Escucha bien, ningún demonio, ninguna potestad, ningún principado tiene poder sobre ti a menos que sea a través de las carnalidades que tú permites habitar en tu vida. Si tú permites carnalidades habitar en tu tierra, ellos tienen autoridad sobre esa área de tu vida. Y por más que uno pelee y forcejee y clame a Dios y le pida gracia, hasta que tú no saques esa carnalidad de tu vida, la cual ya Dios te dio la gracia y el poder para hacerlo, y hay que creerlo. No me digas que nadie es perfecto, porque si Dios te mandó, Él demanda de ti que lo hagas. Si tú permites esas cosas en tu vida, el demonio tendrá entrada. El demonio tendrá acceso a esa parte de tu vida y esa carnalidad se mantendrá viva. Escucha bien, Israel fue enviado a tomar posesión de la tierra. Cuando llegan allí, sacaron a algunos de los habitantes de aquella tierra. Algunos, subraya esa palabra, algunos de los habitantes. No los sacaron todos. Habían algunos que estaban en las montañas, habían otros que estaban en los valles, habían algunos que eran más débiles, habían otros que eran más fuertes. Israel empezó la batalla a sacar a algunas de esas personas de sus vidas. Eso es lo que simboliza aquello. Pero llegó un momento, yo no sé qué pasó, que pararon. Sacaron algunas de las carnalidades, pero dejaron otras. Y así empezaron a multiplicarse en su tierra, pero todavía habían gente de otras naciones allí. Tomaron posesión de la tierra sin sacar el anatema que Dios había mandado que se matase, que se sacara de aquel lugar. Eso es igual que cuando nosotros en nuestra vida espiritual queremos crecer espiritualmente y adquirir conocimiento de las cosas de Dios y aprender un montón de doctrinas de la Biblia y revelaciones de la palabra, mientras en nuestra vida existen carnalidades habitando en nuestra tierra. Entonces el demonio nos engaña y nos dice, es normal, todo el mundo tiene algo. En Puerto Rico dicen que el que no tiene dinga tiene mandinga. Eso es un refrán diabólico. ¿Tú sabes por qué? Porque el diablo ha convencido a los cristianos que ese refrán tiene que existir en sus vidas. Los cristianos lo usan para justificar las carnalidades que todavía no han podido sacar de sus vidas. Y cuando el Espíritu Santo les pellizca su conciencia y les dice, oye, llevas 10, 20 años en la iglesia y todavía tienes esa carnalidad viva en ti. Ellos dicen, ay Señor, pero es que el que no tiene dinga tiene mandinga. Así no se puede heredar el reino de los cielos. El reino de los cielos, mi hermano, los perros estarán fuera. Los perros son esas carnalidades. La gente que vive en carnalidad. Gente que tú los lavas como una puerca y después vuelven y se enfangan. Participan de las cosas de Dios y participan de las cosas del mundo. Participan del espíritu y participan de la carne. Y dentro de sí mismos tienen una guerra continua. Eso fue lo que le pasó a Israel. Al entrar a la tierra no conseguía paz. Al entrar al reino no conseguía paz. Al entrar en la tierra prometida no conseguía paz. ¿Por qué? Porque no sacaron las carnalidades que son en contra del espíritu. El reino de Dios es un reino de paz. ¿Cómo vamos a tener paz mientras hay carnalidades combatiendo en nuestros miembros? Santiago trata de advertirnos esto.
¿De dónde vienen los pleitos y de dónde salen las guerras? ¿No es de vuestras concupiscencias que combaten en vuestros miembros? Nuestros miembros están en una tierra habitando juntamente con concupiscencias. De ahí salen pleitos y de ahí salen guerras interminables. Hermano, hermana, si quieres tener paz en tu vida, si quieres ver el reino de Dios establecido en tu tierra verdaderamente, la nueva Jerusalén establecida en ti y tú en ella, tienes que sacar las carnalidades de tu vida. No te conformes a este presente siglo que le predica a la gente que es normal tener a Cristo y tener carnalidad que ellos no pueden dominar. Se le ha predicado a las personas que es normal quedarse en esa forma. Cuando tú primero vienes a Cristo, eres retado con todas esas carnalidades y eres retado por el Evangelio a creerle a Dios a tal magnitud que puedas sacar esas carnalidades de tu vida. ¿Puedes creer eso? La gran mayoría de las personas que me están escuchando, en su mente oirán una vocecita que dice, sí, pero nosotros siempre vamos a tener esa batalla con la carne. Entonces, el Evangelio de Cristo no es una buena noticia. ¿Cuándo vas a tener la victoria? Si no obtienes la victoria sobre las cosas que te hacen pecar, ¿cuándo vas a obtener esa victoria? Dios mandó a Saúl a obtener la victoria en la tierra. Y la forma que él la iba a obtener era deshaciendo todas las naciones, todas las bestias, todas las simientes, todo lo que el pecado puede concebir y parir. Esas son las simientes de los amalecitas, el fruto que ellos podían parir. No se pueden dejar ni los niños porque tienes paz por un tiempo, después los niños crecen y se vengan contra ti. Alaba la gloria de papá. El Evangelio es completo, mi hermano. Ya no somos esclavos. El que no puede parar de pecar es esclavo del pecado. Y si eres esclavo, es que no has sido libertado. Y el esclavo no permanece en la casa para siempre. No heredará el reino de los cielos el esclavo. Así que cree el Evangelio, no seas esclavo al pecado, obedece la voz de Dios y cumple el furor de su ira sobre toda carnalidad y todo pensamiento e imaginación que se levanta en contra del conocimiento del Dios vivo. En el nombre de Jesús, a Dios sea toda la gloria